Llegó el viernes y eso significa otro resumen semanal de lo que pasó con Apple y esta semana fue una bien ocupada para la compañía y hoy tenemos más detalles de la beta 5 de iOS 26, cambios grandes a cómo es que funciona el iPhone y mucho más. Así que comencemos. Comencemos hablando de algunos cambios de la beta 5 que no te mencioné en mi video de esta semana, y uno de los cambios que no te mencioné sería en la parte de la billetera de Apple, y es que cuando vas ahora a la parte del menú, Apple ha cambiado el nombre y ahora dice pagos preautorizados. Anteriormente decía pagos y ya, pero ahora ha quedado un poco más claro de qué exactamente es esta sección, y es aquí donde estarás haciendo o manejando los pagos que ya has preautorizado, valga la redundancia, a diferentes comercios o tiendas para que te cobren constantemente, ya sea una vez al mes, una vez a la semana, etcétera. Así que tenemos este cambio ahora con esta quinta beta. Otro cambio que también vas a notar, aunque te estaré colocando capturas de pantalla para que puedas apreciarlo muchísimo más, es que ahora la parte del dock es un poco más grande comparado con la primera beta. Aquí tenemos a la mano derecha la primera beta y a la mano izquierda la quinta beta, y aquí te estaré poniendo una comparativa que sin duda alguna muestra cómo ha incrementado este tamaño del cristal líquido del dock en la quinta beta. Lo otro de lo que te quiero hablar, a mí por lo menos no me ha salido en mi dispositivo, pero se ha reportado múltiples personas que ahora te estarán mostrando esta alerta si estás utilizando los AirPods, en la cual te estará diciendo de que pues, si estás viendo la bombilla como verde, pues será que entonces pues, ya tienen la carga suficiente. Si entonces está amarilla, pues que están cargando, y si ves una luz más como naranja o color ámbar, eso significa que ya es hora de que cargues estos audífonos. Así que al parecer Apple estará mostrando un poquito más de información más clara sobre el estuche y el estatus de la batería de tus dispositivos. Yo lo que esperaría es que en la próxima generación de los AirPods Apple coloque un mejorado sistema de estas luces para tener un poco más de claridad de lo que está pasando, porque ahora mismo pues no queda 100% claro sobre cuál es la diferencia entre el amarillo y el ámbar, porque el color es bastante similar. Otra función que estaba anteriormente en las pasadas betas, pero Apple la removió sin duda alguna sin querer y ha regresado ahora con la quinta beta, es que ahora vas a poder seleccionar la parte de priorizar descarga cuando estás actualizando una aplicación directamente del App Store. Anteriormente esta función no estaba disponible, seguramente Apple se le olvidó quitarla, pero ahora pues ha regresado con esta quinta beta. Hablemos ahora del diseño de cristal líquido, y es que llevamos ya dos betas en las que Apple pues no ha reducido ni ha cambiado mucho este diseño que ha colocado, que ha decidido que sea parte de iOS 26, y yo creo que con lo que tenemos aquí ahora mismo es lo que estaremos viendo de forma oficial, ya que la beta pública usualmente es la que marca cómo que realmente se verá esta actualización una vez llegue de forma oficial en septiembre. Así que si no te gusta lo que Apple ha hecho con este diseño de cristal líquido, pues solamente te quedará ir a la parte de los ajustes de accesibilidad y ahí entonces pues modificar este diseño de cristal líquido, porque no creo que veamos más cambios de lo que hemos visto anteriormente. Y algo que todavía no hemos visto en estas betas de iOS 26 es la parte del reloj en esta parte de la pantalla de bloqueo, ya que Apple nos mostró un concepto en la cual pues se ve con un poquito más de color, más como este diseño de cristal líquido, pero mucho más colorido. Así que ya veremos si eso estará llegando con la próxima beta, o sea, Apple pues simplemente se le olvidó añadir esa función, pero ojalá lo veamos prontamente porque se ve muy bonito. Lo otro que también se confirmó esta semana es que con la llegada de ChatGPT 5 y este nuevo y mejorado modelo, es que esto entonces debe estar llegando de forma oficial directamente a Apple Intelligence en algún momento en septiembre, cuando iOS 26, iPadOS 26 y macOS 26 lleguen de forma oficial. La pregunta a contestar es que si esto estaremos viendo en la próxima beta 6 de iOS 26 o si estaremos viendo esta integración de este nuevo modelo de OpenAI, de ChatGPT, cuando llegue entonces de forma oficial iOS 26. Así que seguiremos bien pendientes para ver si quizás en 2 semanas estaremos viendo la llegada de esta integración. Oye, si te está gustando este video, considera suscribirte. La gran mayoría de las personas que ven este tipo de videos no se suscriben, así que apóyame apretando el botoncito acá abajo. Hablemos ahora de algunos cambios que no te he mencionado en mis pasados videos sobre estas betas de iOS 26, y es que ahora en esta interfaz de las llamadas te puedes deslizar hacia la izquierda y entonces tendrás este botoncito que es como de un reloj al lado del botón de la basura, y entonces cuando toques ese botón vas a poder ahora crear un recordatorio para obviamente pues acordarte de regresarle la llamada a esa persona, ya sea en una hora, en esta noche o mañana, y entonces pues recordarte más tarde. Y aquí una vez hagas esto pues vas a tener la interfaz de los recordatorios para poder crear uno específicamente
directamente dentro de esta aplicación. Y el último detalle que por lo menos he encontrado hasta ahora durante las pasadas betas que no te mencioné en mis pasados videos es que si estás en una conversación grupal y hay una persona que tú bloqueaste, pues ahora el sistema te estará mostrando una alerta de que esa persona que bloqueaste está en ese grupo. Así que si envías un mensaje, pues obviamente esa persona podrá verlo para que tengas un poquito más de claridad de lo que está pasando en tu dispositivo. Pasemos ahora a otras noticias importantes, y es que durante esta semana hubo conversaciones de que Trump, el presidente de Estados Unidos, puede aumentar los aranceles contra India en un 25%, lo cual pues entonces estaría afectando bastante a Apple, ya que la compañía pues terminó moviendo muchas de sus operaciones finales de cómo cuando termina sus dispositivos para entonces pues terminarlos en India en vez de China, para esa forma pues evadir los aranceles que el presidente le haya puesto ya a China. Sin embargo, esta misma semana, seguramente para evitar estos aranceles y darle un poco de cariñito al presidente, Apple anunció aún más compromiso en la manufactura de Estados Unidos, ya que entonces se prometió invertir sobre $100 mil millones más en busca pues de llegar prácticamente a $600 mil millones de aportaciones directamente en la economía y en la manufactura de Estados Unidos. Y es que ahora pues Apple ha confirmado que estará haciendo el 100% de los cristales que se estarán utilizando tanto en los iPhone como en los Apple Watch en Estados Unidos. Sin embargo, la noticia que más ha sonado esta semana es que Tim Cook, seguramente para calmar a Trump y obviamente pues trabajar con su ego, le trajo un regalo de una pequeña estatua de oro, porque al hombre pues obviamente le gusta mucho este material. Y este también pues tiene un cristal que obviamente pues es el cristal que se está utilizando en los teléfonos y en los relojes de Apple. Y abajo también tenemos la firma del CEO de Apple, Tim Cook. Una vez más, estas son cosas que Tim Cook ha tenido que aprender a hacer en busca de calmar un poquito a Trump y estar del lado bueno de él, para que de esa forma pues Apple pueda lograr evitar pagar estos aranceles que mucho dinero le han costado a la compañía. Obviamente yo seguiré bien pendiente a todo lo que pase. Hay rumores de que este año Apple tendrá que subir los precios, porque aunque no pagará estos aranceles específicamente de India, sí está pagando por algunos que ya han afectado bastante el margen de ganancias de la compañía. Así que ya veremos si Apple sigue pagando por estos incrementos en sus gastos operacionales, o si finalmente entonces le estará pasando estos gastos directamente al consumidor. Bueno, dejemos a un lado este tema de los aranceles y el presidente de Estados Unidos y hablemos ahora de un gran cambio que Apple tendrá que hacer directamente en Japón, y es que ahora finalmente se le ha forzado a Apple a que permita la llegada de navegadores con sus propios motores de navegación, como es el caso de el motor de navegación Blink de Chrome y también de Gecko de Firefox. Debemos de recordar que aunque Chrome y Firefox ya pueden utilizarlos en el iPhone, estos realmente tienen el mismo sistema de renderización y el mismo motor de navegación de Safari llamado WebKit, así que sin duda alguna pues esto es un modelo bastante bueno y eficiente, pero no permite el poder y la flexibilidad que ofrece por ejemplo Chrome en una computadora. Así que en esencia ahora en Japón también estará funcionando como en Europa, en el cual vas a poder tener un navegador con todo su poder y también su identidad, así como puedes tenerlo directamente en una computadora. Esto sin duda alguna es un excelente buen paso para que Apple se siga abriendo un poquito más y el iPhone pues pueda operar quizás más como una computadora, aunque en estos momentos no tenemos detalles de si esto llegará o no a este lado del mundo. Y bueno, con esa última noticia te he contado lo más importante que pasó con Apple esta semana. Sin duda alguna la compañía estuvo bien ocupada, y ya más o menos en menos de un mes y medio tendremos el evento de los próximos iPhone para conocer la próxima generación de estos teléfonos de Apple. Obviamente yo aquí seguiré bien pendiente a todo lo que pase, y ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber cómo te ha ido con esta quinta beta de iOS 26 o qué piensas de estas acciones de parte de Apple con el presidente de Estados Unidos. Gracias por ver este video. Si te gustó, recuerda darle tu like, y si llegaste hasta aquí, suscríbete para no te pierdas más videos como este. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.